Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Velasco Antonio, estoy en la ciudad de Hermosillo y estoy estudiando en la Universidad UNEC, Universidad de Estudios y Capacitación Humana. Estoy en la licenciatura en Ciencias de la Educación y actualmente estoy llevando la materia en Comunicación Oral y Escrita. Como parte de los requisitos de evaluación de esta materia, es necesario desarrollar un texto argumentativo. Esto consiste en la exposición de un tema que tiene que ver con la comunicación oral y escrita. Entonces, el tema que que en mi caso he elegido se llama comunicación escrita. Y antes de adentrarnos en la comunicación escrita es necesario definir algunos conceptos. Y el primero de ellos es definir qué es la lingüística. La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio del lenguaje, como su nombre lo dice, y nos señala que esta puede presentarse en dos formas. Puede ser de manera oral y puede ser de manera escrita o gráfica. Entonces nosotros nos estaremos enfocando en lo que es la comunicación escrita. También otro concepto es la comunicación, la cual se puede definir a partir del latín comunicare, que significa hacer a otro partícipe de la información que uno posee. En este caso yo poseo una información a la cual se le puede llamar como el emisor y poseo esta información y comparto con ustedes o comparto con cierta persona llamada el receptor. Entonces, este manejo de información puede igual volverse algo cíclico y convertirse el receptor en emisor y el emisor en receptor. Entonces, la comunicación se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Este tema es tan compuesto, tan básico y sencillo, pero al mismo tiempo es tan compuesto y dinámico. En nuestros días la comunicación y los medios para comunicar se han vuelto un factor importante en el desarrollo a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Se puede notar el progreso de la historia como también en nuestro contexto. Las situaciones a nivel social, político y económico han dado pie a la creación de diferentes medios de comunicación, desde la escritura e imprenta hasta nuestros días con la creación de los medios electrónicos con el uso del internet. Este tema es tan importante que ahorita lo vamos a seguir desarrollando. Con el transcurso de los avances en comunicación se ha notado también un descuido en cuanto a la comunicación escrita. ¿Y esto por qué? Porque con el uso de internet, este medio de comunicación que cumple funciones casi limitadas, porque nos podemos conectar desde el lugar donde estemos, podemos hacerlo a la hora que queramos, obtener información y al mismo tiempo compartirla y opinar sobre algún tema en un ambiente en el que no es necesario un grado académico, mismo que va acompañado también de faltas ortográficas, que en muchas ocasiones se presta a diferentes interpretaciones debido a la falta de uso de las reglas gramaticales y ortográficas. Este último punto es muy importante y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de la comunicación escrita. Entonces ya ahora podemos abarcar directamente el tema y nos dice que la comunicación escrita es un modo de transmisión en el que el emisor elabora un mensaje sin necesidad de coincidir espacialmente y temporalmente con su receptor al momento de hacerlo. Esta es una de las diferencias básicas entre la comunicación oral y escrita. El documento además dice que el documento escrito debe conseguir su objetivo desde el primer momento. Entonces, para lograr este objetivo se tienen que seguir ciertos requisitos que son necesarios. Pero antes de ver esos requisitos es importante señalar que los inicios de la comunicación entre los hombres se pueden datar desde la prehistoria, donde se utilizaban lenguajes arcaicos para comunicarse. Realizaban pinturas que pueden clasificarse como los primeros intentos de una expresión o comunicación escrita. Sin embargo, esto toma más sentido, más auge, por así decirlo, hasta la creación de la imprenta, que se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa la información necesaria. Movimientos culturales históricos como la Reforma, la Contrarreforma y sobre todo el Renacimiento fueron posibles gracias a la inmediatez de la imprenta. El compartir la información fue un medio de comunicación escrita, pero sobre todo gracias a la imprenta. Otros hechos que hicieron que la palabra escrita cobrara nuevos caminos fueron paradójicamente las calamidades, ya que en el siglo XIV y siglo XV, a principios del siglo XV,
aparecen tanto la peste, la guerra de los 100 años, entre otras tragedias que asolaron a Europa, hicieron posibles que la escritura se convirtiera en necesaria para la divulgación de noticias. Entonces partimos de ahí, que la imprenta fue un medio importante para que la comunicación escrita tomara más auge y fuera desarrollándose, ahora ya como un medio formal. Entre las características que encontramos en el acto de escribir, a diferencia de la comunicación oral, se requiere una mayor concentración, se requiere un dominio amplio del léxico, de las reglas gramaticales y de ortográficas. Es importante usar las tildes, las comas, los signos de puntuación, las letras necesarias para construir el mensaje, y cualquier referencia que se haga se hace con palabras escritas. También se establece una relación unilateral entre el emisor y el receptor, y también debe existir claridad y precisión. Estas dos cosas son indispensables en nuestro texto escrito. Se realiza una síntesis en base a las ideas principales del texto. Vemos entonces que este proceso necesita de una atención extrema en ambas partes, porque el emisor tiene la misión de llevar un mensaje claro y contundente, y por su parte el receptor solo tiene a su alcance inmediato el mensaje escrito. Como consecuencia, vemos que la comunicación oral está completamente ausente. Entre los estilos que se pueden encontrar están la narración, la descripción, la argumentación y también la exposición. Ahora, hablando un poquito de los medios de comunicación escrita, podemos encontrar como primero la carta, las cartas escritas y el correo. Este medio de comunicación, el cual se mantuvo vigente a través de la historia de la humanidad, alcanzando a distintas épocas, alcanzando una popularidad absoluta a nivel mundial como método comunicacional. Y hoy en día podemos ver lo que todavía hay cierta cantidad de personas que hacen uso de este método de comunicación. Como segundo encontramos lo que es el correo electrónico, o también conocido como email. Esto, bueno, con la aparición de este medio, creó inclusive un rol fundamental, una adicción hacia el internet en muchos de los usuarios. No sabíamos cómo utilizarlo. La prensa, los diarios ocupan un rol fundamental en la comunicación escrita, pero no específica hacia un solo receptor, sino que aquí el emisor prepara un mensaje hacia miles de personas, que en este caso serían la sociedad. Encontramos también en el cuarto punto las nuevas tecnologías, y en esta categoría se encuentran las comodidades que brindó la utilización de computadoras con internet, como por ejemplo las redes sociales, que se utilizan para interactuar con personas sin importar el lugar en el que se encuentren, o inclusive nos brinda la posibilidad de dejarles un mensaje escrito y que quede guardado hasta el momento en que la persona pueda leerlo. También están dentro de esta categoría los teléfonos celulares, que si bien comenzaron como un método de comunicación discursivo, hoy en día nos permiten mandar mensajes de texto, utilizando también diferentes aplicaciones para mandar el mensaje vía internet o hasta escribir correos electrónicos. Siguiendo ahora un poco con su estructura, la cual nos ayudará a que nuestro mensaje sea claro, sea objetivo y concreto. Son preguntas básicas, y estas preguntas son: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Este tipo de preguntas nos ayuda a que nuestro texto tenga coherencia, y además se desarrollen las tres áreas específicas: claridad, objetividad y concreción. Entonces, esto nos ayuda a darle una mejor estructura a nuestro texto. Entre las ventajas y desventajas que podemos encontrar, nos dice que, referente a las ventajas, se tiene la posibilidad de pensar, reflexionar, definir y reescribir lo que se quiere decir antes de redactar el documento. Además de que la información quede escrita, y esto nos da la oportunidad de leer el texto cuantas veces sea necesario, incluso hacerlo como una fuente de consulta. Permite expresar y dar a conocer las ideas, sentimientos y pensamientos de los autores. En cuanto a sus desventajas, podemos observar que no hay espacio para la réplica del lector. No existe un diálogo como tal, y esto da lugar a que pueda haber una interpretación errónea en el mensaje que se quiso dar. El lector puede opinar,
pero no directamente con el autor. Uno de los puntos que vimos en las desventajas es que puede haber una interpretación errónea en el mensaje, y para esto enfatizo que es necesaria las reglas ortográficas y gramaticales. Son básicas a la hora de la comprensión del texto. La correcta formación de oraciones, los tiempos verbales o el orden de las palabras estarían dentro de esta característica. Entonces, conocer y tener un dominio amplio del léxico nos ayudará a que nuestro texto escrito sea mucho mejor y cumpla con su objetivo. El texto con una buena ortografía es un texto que llegará exitosamente a su destino. Y ahora, como desenlace, como conclusión, enfatizo que la comunicación es sumamente importante para el desarrollo del ser humano, y la comunicación escrita nos ayuda a que la transmisión de conocimientos se efectúe de una manera en que podrá quedar registrada para su consulta. Este medio de comunicación que ha avanzado de forma sorprendente a través de la historia, y hoy en día somos testigos de ellos. La tecnología y las redes sociales son el apogeo en este medio de comunicación. El usuario tiene acceso a la información en donde quiera que se encuentre, lo cual le permite también ser partícipe con la creación de algún texto. Para que la comunicación escrita sea exitosa, es necesario la correcta escritura del texto, al mismo tiempo que una correcta redacción debe ser clara y precisa. Se requiere un amplio dominio del texto, y el documento escrito debe conseguir su objetivo desde el primer momento. Enfatizo, claridad, precisión son uno de los objetivos principales en cuanto a su estructura. Y para finalizar, me gustaría terminar con una frase de Peter Drucker que dice: lo más importante es la comunicación. De la comunicación es escuchar lo que no se dice. Espero haya sido clara, haya sido objetivo el mensaje y haya sido entendible. Esto es todo de parte de la comunicación escrita. Saludos.